Y doy la palabra ahora a Miguel Ángel Molinero y Andrea Rodríguez, que tienen la primera ponencia de la jornada. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, y nosotros tenemos una larga lista también de agradecimientos. Muchísimas gracias a la institución que nos acoge, a la institución globalmente, pero también específicamente a su directora, a la subdirectora, a la jefa de la sección de Egipto, Departamento de Egipto, y a la conservadora de la sección de Egipto, a la coordinadora de exposiciones temporales, a todos los departamentos, porque la verdad es que de todos hemos recibido ayuda, difusión, participación, incluso con piezas también en la exposición. Indudablemente también a todos los que han participado en el catálogo y que muchos de ellos estáis ahora aquí, muchos de vosotros estáis ahora aquí y vosotras, para presentar también estudios paralelos al catálogo sobre vuestras especialidades. Y evidentemente a Ángel Rocamora y su estudio, y a María y DM, porque convirtieron nuestras ideas en un sueño y una experiencia para nosotros inolvidable. Nuestra presentación pretende mostrar una selección de temas que ilustran las sorprendentes variaciones en la percepción de la figura de Eduard Toda en el corto plazo de 2 generaciones, o podríamos decir 3 ya, si incluimos a las personas, los egiptólogos y egiptólogas más jóvenes que se han introducido también en el trabajo para la exposición. Y vamos a ir también contestando algunas de las direcciones que prevemos que va a empezar a tomar la interpretación de la figura de Toda, especialmente a partir de la exposición. Podríamos utilizar la expresión recepción de la figura de Eduard Toda, usando este término acuñado en la historia del arte y que ahora la egiptología nos hemos apropiado para hablar de la recepción de la civilización egipcia, cuando antes hablábamos de egiptomanía, y mostrar que un producto cultural o una figura como la del vicecónsul es percibido por sus receptores siempre de forma cambiante, de una manera dialéctica y activa, en función a la distinta sensibilidad que tienen las generaciones y el distinto conocimiento que vamos adquiriendo también sobre sus personas o sobre las civilizaciones. Desde la perspectiva de Paul Ricoeur, que volverá a aparecer en la intervención, estamos asentando otra recepción de Toda. En algunos vamos a estar entonces cambiándolo. En algunos momentos del proceso de concepción y montaje de la exposición nos hemos sentido con cierto desasosiego, unos aguafiestas, porque estábamos rompiendo con lo que se decía tradicionalmente sobre Toda. Y somos conscientes que desde sensibilidades y concepciones historiográficas distintas a las nuestras, se puede percibir la figura de Toda de una manera distinta a la que ha sido expuesta en el discurso expositivo. Nos vamos a centrar en aquellos aspectos que nos resultan más llamativos, que hemos contestado de forma más clara a través de la exposición, y vamos a explicar las fuentes a partir de las cuales lo hemos hecho, aparte de, como he dicho, introducir también algunos temas distintos. En una obra muy conocida de la egiptología que se llama Topos un Mimesis, Antonio Loprieno analiza cómo la diferencia en la información que proporcionan los documentos administrativos sobre los extranjeros respecto a las obras literarias. Nosotros partimos de esa idea, fuimos un poco más atrás, a partir del propio fundamento de Loprieno, a partir de la obra de Paul Ricoeur, quien incorporó el uso del término mímesis, es decir, la imitación literaria de la realidad, es un término de Aristóteles, a los estudios sociales a mediados del siglo XX. Ricoeur establece modelo de 3 momentos para producir una narración. Primero, la prefiguración, las ideas compartidas por el autor y los lectores, la opinión común, y que incluye esquemas culturales, marcos teóricos. El segundo, la configuración, la estructura de la narración con la sucesión de eventos, causas y personajes, y luego la refiguración, Mimesis 3, que sería la revisión de las interpretaciones y el cuestionamiento de los estereotipos, resignificando el pasado, pero al mismo tiempo creando una nueva prefiguración que dará pie
a nuevas reinterpretaciones. La forma en que vamos a presentar los 5 temas que vamos a tratar sobre Eduard Toda, la percepción sobre Eduard Toda, modificamos un poco este planteamiento de Ricoeur, porque en un primer momento vamos a mostrar cuáles son las opiniones, 5 veces una opinión concreta sobre Toda creada, que mantenían sus contemporáneos o nuestros contemporáneos o ambos. Después presentaremos la información sobre ese mismo tema que proporcionan las fuentes del siglo XIX y que proporcionan una perspectiva como mínimo distinta o que permiten una interpretación distinta a la que se ha tenido normalmente y de alguna manera se correspondería con la configuración, pero no vamos a dar en cada caso la refiguración que dejaremos como conclusiones y sí que como tercer punto intentaremos dilucidar por qué se creó esa imagen que entendemos nosotros distorsionada de la figura de Toda. Si al inicio de esta introducción yo mencionaba que vamos a ver las variaciones en 3 generaciones, solo 3 generaciones, es porque a la muerte de nuestro protagonista en 1941, las primeras biografías que se escribieron sobre él apenas tenían información sobre la etapa que había vivido en Egipto e incluso en algún caso extremo llegaban a dudar que realmente hubiera estado en el país del Nilo. Y en todo caso algún autor un poco más informado expresa sus dudas y él mismo plantea dar la impresión de que hay mucha leyenda sobre él. Por ejemplo, dicen que en un dromedario viajó solo por Nubia y me parece raro. Efectivamente es muy raro. El propio Toda dice que nunca pasó más abajo de Philae. Pero ya circulaban leyendas sobre su estancia egipcia sin una base documental un poco más firme. El redescubrimiento de su figura es obra fundamentalmente de un grupo de profesionales de la arqueología y aficionados a la egiptología catalanes, agrupados en torno a Llorenç Baquer y a Josep Padró, que este último ha sido el primer doctor y primer catedrático de egiptología en la Universidad Española. Y a este primer acercamiento a la etapa egipcia de Toda ha prefigurado, sería la prefiguración, una parte de los aspectos que consideramos al menos discutibles en la reconstrucción actual. Hay que decir que cuando ellos escribieron, la egiptología internacional no se había preguntado por sí misma, nadie estudiaba la historia de la egiptología, lo que estudiábamos era la historia del Egipto antiguo, pero no de cómo la disciplina había creado su imagen del Egipto actual. Y eso es una ventaja que nosotros tenemos respecto a quienes trabajaron hace 30 años. Ahora la historia de la egiptología es un ámbito especialmente activo. La verdad es que no sé cómo funciona. Sí. También hay que decir que tanto nosotros ahora como durante todas estas jornadas no vamos a tener en cuenta, no vamos a tocar un aspecto que de cualquier manera somos conscientes que existe, y es que Toda era una figura de enorme importancia para el movimiento de la Renaixença catalana, pero es una cuestión que a nosotros se nos escapa y en la que tampoco podemos entrar. Uno de estos historiadores, biógrafos de Toda, decía que tenía tendencia a dejar que los demás hablaran de él cuando era de manera muy positiva y simplemente guardaba silencio. Pero es verdad que a veces son sus propios textos los que han creado, han iniciado parte de esa sobreinterpretación. Y dejo paso la palabra a Andrea, cerrando con la introducción con este texto en el que Toda, en un artículo, solo 4 meses después de su llegada a Egipto, decía que había ido a Egipto para visitar los monumentos y para investigar sobre la arqueología. En el texto no se menciona nada de su verdadera razón para viajar, que fue ser diplomático o actuar como diplomático. Bueno, gracias, Miguel. El primer punto del que vamos a partir en esta reflexión sobre las ideas sobre Eduard Toda sería el concepto de Eduard Toda como viajero. Indudablemente tuvo que recorrer unos 10.000 kilómetros para llegar solo a su primer destino consular, en China.
estuvo allí unos años, volvió de vuelta a la península, luego fue a Egipto, volvió de Egipto y después estuvo en distintos lugares de Europa. Pero el concepto de viajero, en realidad lo que nos trae a la mente es esa idea del aventurero que atraviesa los lugares solitarios, los lugares desconocidos, que se enfrenta a las adversidades. Y esta imagen, en realidad, sería más adecuada en relación con figuras como la de Domingo Badía, que viajó a principios del siglo XIX desde el norte de África hasta la Meca por orden de Manuel Godoy, y allí pues, reconocía el territorio, informaba sobre los posibles intereses de la España de la época, y esto lo hizo adoptando una identidad ajena, el alias de Ali Bey, aprendiendo el idioma, adoptando un aspecto diferente y escribiendo un relato sobre su viaje. Pero lo que vemos sobre Eduard Toda es que él era un diplomático europeo de finales del siglo XIX. Por muy lejos que se fuese, él lo hizo como representante oficial del Estado español. Tenía rutas, tenía fechas y tenía objetivos que estaban organizados. Entonces, en Egipto, el Gedive dependía formalmente del sultán otomano, que tenía sede en Estambul. Se trataba de un país fiscalizado por Francia y por el Reino Unido, y estaba ocupado de facto por los británicos. Y desde la inauguración del Canal de Suez, el país era un nodo de comunicación principal a escala mundial. Las comunicaciones oficiales y las privadas con España funcionaban perfectamente. ¿Con esto qué queremos decir? Eduard Toda no vivía en un espacio aislado durante esos años. Y entre sus funciones, como diplomático, con sede en El Cairo, él tenía que recoger información económica, política y social, mantener relaciones con las autoridades, velar por los intereses españoles, elaborar y remitir informes, tramitar documentos oficiales como actas de matrimonio, de defunción. Realizó desplazamientos por el país, en Egipto, pero muy pocos respondían a un impulso aventurero o espontáneo y formaban también parte de sus actos de socialización en el país. Pasó los veranos en Alejandría, pero esto lo hizo en realidad siguiendo el funcionamiento de la corte del Gedive. Y durante el viaje al Alto Egipto, en 1886, un viaje que debía durar aproximadamente 5 semanas, él tuvo que abandonar el grupo en varias ocasiones para volver al Cairo y hacer gestiones. Por lo tanto, siempre que él se ausentaba, él tenía que reportar a sus superiores. En lo que se refiere a la forma de desplazamiento, él siempre contaba con estos itinerarios que estaban aprobados por las autoridades españolas y o las autoridades otomanas. Por ejemplo, conocemos, como podéis ver en la foto de la derecha, que él tenía un permiso para viajar en tren, permiso para viajar en las redes ferroviarias egipcias en primera clase, en cualquier momento que fuera necesario. Y como otros extranjeros, él transitaba rutas que estaban controladas hacia espacios conocidos y viajaba acompañado de traductores, de guías y de otro tipo de acompañantes que garantizaban la logística, su alojamiento, su transporte, su seguridad. Por ejemplo, cuando él visitaba todas las mezquitas del Cairo, que era algo que a él le interesaba en cuanto llegó al país, él lo hacía siempre acompañado por su amigo Artim Bey, que es la persona que podéis ver en la fotografía. Desde luego, después de tantas excursiones, debieron hacerse amigos. Artim Bey, que conocía perfectamente el árabe, le ayudaba a entender los monumentos, las inscripciones en esos viajes. ¿Y cómo visitaban los yacimientos? Pues lo hacían en grupo, con los arqueólogos, con los expertos que conocían el espacio, un espacio que previamente había sido trabajado. En este grabado podéis ver un ejemplo del grupo visitando un yacimiento y utilizando el medio de transporte habitual, que era el burro. Por supuesto, se evitaban los lugares peligrosos. Conocemos en el viaje de 1886 de inspección al Alto Egipto, ellos no pasaron de Filé. Precisamente no pudieron visitar los yacimientos más al sur por la revuelta en Sudán, por la revuelta del Mahdi. Por tanto, ¿cómo explicamos esta construcción de Eduard Toda como viajero de estilo aventurero? Pues esto en realidad nace de su propia pluma, nace de su escritura.
Tampoco podemos decir que Eduard Toda quisiese engañar a su lector, pero él sí quería hacer narraciones que fuesen atractivas, que fuesen evocadoras, porque a él le interesaba la literatura y la poesía. Y antes de generar la serie de 3 libros egiptológicos y el A través del Egipto, en 1889, él escribió numerosos artículos para revistas de divulgación, principalmente en Madrid y Barcelona, y él adoptaba en estas narraciones un tono novelado en el que se enfatizaba lo pintoresco, se añadían escenas dramáticas y con la intención de seducir al público, ¿no? Que ya estaba atraído por el exotismo de la historia que Eduard Toda iba a contar. Incluso, en determinadas ocasiones, él firmaba con el seudónimo de Ali Bey, ese aventurero de principios del siglo al que hemos aludido y con el que él se sentía identificado en determinadas ocasiones. Eduard Toda sabía que, además de con la palabra, él podía imprimir imágenes en sus lectores a través de los grabados. Y por eso recurrió a las imágenes en su obra A través del Egipto, en su obra principal sobre Egipto, en el que incluyó escenas exóticas, monumentos históricos en ruinas, asimismo en dromedario, vistas del desierto, tipos de personas naturales. Y él era consciente precisamente de esta imagen que él plasmaba con sus palabras y también con las imágenes. Entonces, os he incluido también varias referencias textuales para que veáis cuál es el estilo de estas narraciones, ¿no? En este texto comenta Eduard Toda: me bastó ver el ejemplo de alarma y cobardía que dieron una noche, al encontrar junto a la barraca 2 chacales que tímidamente devoraban los restos de mi comida. Al ruido producido por los disparos que hicieron contra aquellos animales, me levanté sobresaltado. Hubiera bastado una pedrada para alejar a las inofensivas alimañas. Sin embargo, mis beduinos libraron contra ellas una batalla campal y luego quedaron tan satisfechos creyendo haberme librado de un gran peligro. En esta narración que él está intentando dar un toque divertido, jocoso, en realidad se está burlando de las personas que le escoltan día y noche y que incluso cuando se acercan unas pequeñas alimañas reaccionan de la manera más tajante para defenderle. Esta es la imagen. Así viajaban los turistas y los extranjeros en Egipto, absolutamente protegidos y escoltados, incluso cuando dormían en el desierto. Más adelante, en otra narración, se puede leer: uno de los siguientes días, a las 6 de la mañana, emprendía la marcha a pie hacia Dahshur. Después de atravesar las llanuras de arena fina y blanca, solo cortadas por los muros de antiguas construcciones y los montones de escombros que los excavadores acumulan al limpiar los sepulcros, encontré un desierto que no había visto aún, lleno de pequeñas piedras negruzcas, redondas y lisas, que fatigan al andar sobre ellas y cansan la vista con su brillo. Mi marcha sobre aquel suelo fue en extremo penosa. Los que hemos estado en Dahshur sabemos que no hay que internarse en el desierto para llegar a este yacimiento arqueológico. Está haciendo una narración exagerada sobre la soledad y la dureza del desierto. Una sorpresa que nos han expresado varias personas a propósito de la exposición es nuestra resistencia a calificar a Eduard Toda como egiptólogo. No vamos a responderla ahora aquí, aunque habrá una explicación más tarde, pero sí vamos a explorar uno de sus fundamentos, la posibilidad de que el vicecónsul hubiera adquirido una formación egiptológica durante su estancia en Egipto. La cuestión es significativa porque implicaría que se ha introducido en un proceso de aprendizaje, investigación, si consideramos como tal sus obras, y daría pie a docencia y, por lo tanto, un proceso completo de introducción de la egiptología eventualmente en España. Entre sus contemporáneos no cabe duda de que consideraban que tenía conocimientos egiptológicos profundos. No solo en Cataluña, donde impartió una serie de conferencias recién llegado de Egipto, en centros culturales, asociaciones y centros de excursionistas. Conocemos los resúmenes de algunas de ellas, sino también en Madrid, especialmente tras el desvendamiento de la momia de Isis, de la nieta de Senetjem, en el aula magna de la Facultad de Medicina en San Carlos, en la calle Santa Isabel.
A partir de ahí, uno de los académicos de la Real Academia de la Historia, Fidel Fita Colomer, le pidió que realizara un informe sobre un conjunto de antigüedades egipcias y asirias que se encontraba en la Real Academia de la Historia. Sabemos que se leyó en 1887 y recibió unos comentarios positivos por parte de la Academia, que incluso en ese momento de la lectura le dijeron que intentarían que fuera publicado. Volveremos al informe. No solo en 1886, sino que también en las últimas décadas, varios autores han asumido esa formación académica de Eduard Toda en el Cairo, hablando de la posibilidad de asistencia a clases regulares y a conferencias. Para estos autores, la evidencia de la adquisición de esos conocimientos estarían en las notas manuscritas de Toda que se conservan en el CSIC, donde efectivamente hay resúmenes de determinados temas, hay transcripciones y traducciones de textos jeroglíficos. Segunda fase del proceso en cada uno de estos ámbitos, la configuración. Es imposible que Toda hubiese podido adquirir conocimientos egiptológicos reglados en Egipto. Recuerden que viajó en 1884-86 y en esos años no existía en el Cairo, ni existía por extensión en ningún otro lugar del país, centros de estudio reglado de la egiptología. Heinrich Brooks, no confundir con Emil Brooks, que han visto en la exposición, que es Heinrich, es el hermano mayor y un investigador muy reconocido, es el que descifró el demótico, por ejemplo, creó una escuela de lengua antigua en el Cairo en 1869, pero solo 5 años después la escuela terminaba por cerrar. Entre otras cosas porque se encontró con el rechazo del propio Servicio de Antigüedades. Estaba dirigido por Auguste Mariette, francés. Los años de la fundación coinciden con la guerra franco-prusiana y la competencia en Europa termina por reflejarse en la competencia en el Cairo, y los alumnos de Heinrich Brooks no se les permitía leer textos en las salas del Museo de Bulak. Tenían cerrado el acceso. Para Francia, el control del Servicio de Antigüedades lo consideraban natural porque Francia había descifrado la escritura jeroglífica e incluso llegaron a introducir que la dirección del servicio siempre caería en un miembro de la Academia Francesa en los tratados internacionales. Cuando luego Gran Bretaña, como ha recordado Andrea, entra en Egipto en ese protectorado fáctico, se introdujo también el Servicio de Antigüedades, pero tampoco hizo nada porque se introdujeran los egipcios. Solamente un alumno de Heinrich Brooks consiguió entrar en el Servicio de Antigüedades, que fue Ahmed Kamal, que tienen en la imagen, pero porque necesitaban a alguien que tradujera la documentación administrativa al turco, y recuerden que todavía estábamos en el Imperio Otomano, aunque enseguida se permitió que dejara de utilizarse el turco y se utilizara el árabe en la administración, pero luego también para la traducción al árabe. Es por su capacidad lingüística por lo que fue admitido, pero no porque se deseara que progresara una escuela egiptológica. De hecho, Ahmed Kamal intentó crear una pequeña escuela, en este caso dentro del Museo de Bulak, para enseñar a unos cuantos alumnos, un número reducido de alumnos, describir piezas, catalogarlas, empezar a establecer una cronología, una tipología, pero solamente pudo formar a una generación entre 1882 y 1885. A partir de ahí también de nuevo fue cerrada. De manera que en los años en que estuvo Toda, 84, es verdad que coincidió con el último año, pero es difícil imaginarse que fuera a asistir al museo junto a unos adolescentes egipcios. No hay además ninguna referencia en su diario, ninguna referencia a sus escritos, ni siquiera, y es lo más triste, a mí por lo menos, porque Ahmed Kamal es alguien que me resulta muy interesante, no hay ni una sola referencia a Ahmed Kamal, al primer egiptólogo egipcio, en los documentos de Toda. De cualquier manera, no sería equivocado, no es un error decir que tenía algunos conocimientos de lengua egipcia. Entre los documentos que se conservan de él en el CSIC se incluyen copias y traducciones de textos escritos sobre los textos de las piezas de su colección, y luego la publicación de Senedjem incluye
una transcripción, los textos en jeroglífico, la transcripción y la traducción. Pero en el propio libro de Senetjem, él ya reconoce que quien es el verdadero autor de esas traducciones es Urban Bourrian. Y de hecho, cuando manejamos la documentación manuscrita de Toda, podemos reconocer la enorme diferencia entre los textos de Urban Bourrian, que tienen ustedes a la derecha con su traducción, y los textos de las transcripciones al jeroglífico del jeroglífico de Eduard Toda. Tampoco queremos quitarle mérito, fue seguramente el primer español que aprendió algunos rudimentos de la lengua, aunque fuera a un nivel muy básico. Desgraciadamente un nivel bastante básico, porque recuerden que les he mencionado que se le encargó un informe sobre antigüedades egipcias a la Real Academia. En su memoria lo que planteó es que se trataba de cuatro de las piezas eran egipcias, aunque es verdad que dice que la escritura es muy rara y que probablemente habría que atribuir poblaciones del imperio egipcio, escribas que fueran de Siria o incluso de Anatolia, que estuvieran bajo control egipcio, pero que no eran realmente escribas egipcios. Desgraciadamente las piezas de las que hablaba son los del famoso sepulcro de Tarragona, y 20 años antes de ese informe ya Hübner había planteado que tenían que ser una falsificación, incluso aunque Hübner no tuviese muchos conocimientos de lengua egipcia. Por fortuna, la Academia finalmente no publicó la memoria y solo podemos conocerla porque se conserva en las notas manuscritas del CSIC. ¿Por qué podían sus contemporáneos, al menos en un primer momento, hasta que se produjo ese informe y recapacitaron sobre este informe? Evidentemente tuvieron que recapacitar en la Academia, puesto que no lo publicaron. Pues en gran medida los propios comentarios que Eduard Toda hacía sobre sus conocimientos egiptológicos. Ya ha explicado Andrea que en gran medida son sin duda para embellecer su discurso. Pero, por ejemplo, en una carta en marzo de 1885 dice un amigo, traduzco del catalán: la escasa luz y el polvo no me dejaron seguir leyendo las inscripciones. A 2 meses de haber entrado en contacto con los primeros egiptólogos, les recuerdo que es febrero del 85, el primer momento en que sabemos que tiene un contacto con un egiptólogo. Un mes después es difícil realmente que alguien baje a un pozo y empiece a leer los textos. No lo hace ningún estudiante de egiptología, no lo podría hacer él. Y luego, continuamente en las conferencias que dio nada más regresar de Egipto, exagera con frecuencia este tipo de cuestiones. Habla de su invitación a la expedición científica, que es el viaje al Alto Egipto. Es verdad que lo es, pero no dice que se le invita como amigo, no por su participación en las lecturas de textos o en el análisis de la documentación. E incluso también hablando sobre el viaje, ven que en otro de los artículos que escribe ya en la península y dedicado claramente a un público, a sus lectores locales, dice que oía las lecciones de Gastón Maspero. Podría dar a entender efectivamente que había unas lecciones regladas, pero en realidad se trata de los comentarios que le hace cuando llegan a la necrópolis, a los templos o incluso a las propias notas de Gastón Maspero, que hoy podemos acceder a ellas. Andrea va a hablarles las notas de la tumba de Senetjem, o de la cámara funeraria de Senetjem, que es como deberíamos mencionarlo, que acaban de ser puestas a disposición por la Biblioteca Nacional de Francia. El tercer punto sobre el que habría que reflexionar es sobre esa visión de Eduard Toda como excavador o descubridor de antigüedades. Durante gran parte del siglo XX se ha sobredimensionado la influencia de Eduard Toda en el impulso a la arqueología española o catalana en Egipto. Principalmente se le ha presentado como descubridor o excavador, pero también como fotógrafo de campo. Hasta donde sabemos, Toda aprendió a fotografiar con los egiptólogos y usaba su material disponible de estos profesionales para documentar los yacimientos. Como podéis ver en esta foto de la antecámara de la pirámide de Unis, aparentemente fue una de las primeras fotos que hizo, indicado por él mismo en el reverso de este ejemplar que se conserva en la biblioteca Museu Víctor Balaguer, como sabéis,
prácticamente todas las fotos se conservan en esta institución. Eduard Toda visitó yacimientos arqueológicos en el entorno del Cairo, también hizo viajes al Delta, visitó San el Hagar, es decir, Tanis, con este grabado ilustraba su relato en A través del Egipto. Pero el principal episodio que le ha valido estas atribuciones de excavador o descubridor es la participación en la apertura de la cámara funeraria de Senedjem, la que actualmente conocemos como TT1, en el sitio de Deir el-Medina. Este hecho tuvo lugar durante la parada en Luxor de la inspección al Alto Egipto, es decir, cuando él acompañaba como acompañante al servicio de antigüedades, encabezado por Maspero, y sucedió a principios de 1886, de la siguiente manera. En la tarde del 1 de febrero, el Service recibe la información, ellos estaban en la orilla este, reciben la información de que ese mismo día se ha hallado una cámara funeraria subterránea, sellada, y que está en la necrópolis tebana. Unos trabajadores en Gurna la han localizado y ante esta situación Maspero decide movilizar al grupo, como es lógico. Al día siguiente se plantan en la necrópolis tebana Gaston Maspero, Urban Burian, Jan Hermann Insinger y Eduard Toda, con todo lo necesario para acometer la apertura del espacio. El primer día se vacía la cámara, se retira la puerta, se vacía la cámara y todo su interior es llevado al barco, al Bulak, que así es como se llamaba el barco de vapor del servicio de antigüedades, con el propósito de preservar esos objetos en el museo, en el Cairo. Entonces Maspero debió reconocer que Toda era un documentalista minucioso y entonces le encargó que generase un inventario de los objetos y de las personas momificadas que se encontraban en el interior. Pero el inventario se hizo en el barco. Además de elaborar este listado, Toda asistió a Jan Hermann Insinger, esto es fundamental, en la fotografía, en la documentación de las paredes, que, como saben, no son en relieve y por tanto no podía utilizarse el sistema habitual de documentación que era el calco húmedo. Por tanto, la fotografía fue fundamental. El diplomático nos cuenta que fue el conocimiento de Jan Hermann Insinger el que permitió sacar adelante esas fotografías porque tenían que iluminar el espacio con luz artificial y en aquella época la técnica no se controlaba al 100%. Por tanto, Jan Hermann Insinger y su estudio fotográfico que él tenía instalado en su barco fueron fundamentales para generar esta documentación, los positivos que luego Eduard Toda utilizaría para hacer la publicación de la cámara funeraria. Eduard Toda se comprometió con Maspero a publicar la documentación y esto en realidad no era una situación novedosa porque Maspero también ya sabemos que días después pues, cedió la publicación de las tumbas del Reino Nuevo de El Kab a Eugène Grevaux. Por tanto, no es una situación extraordinaria. Toda cumpliría su tarea, publicaría en 1887, solo un año después, la cámara funeraria, con el título Son Notem en Tebas, la publicaría en español, en Madrid, y se trataría de la primera monografía de una cámara funeraria intacta a nivel mundial. No estamos hablando de un pequeño artículo en un libro, no estamos hablando de un capítulo, estamos hablando de un libro específico para una cámara funeraria. Esto era una novedad. Pero es importante resaltar, no es una memoria arqueológica, sino una descripción del espacio y una enumeración del contenido extraído, una enumeración del contenido sin análisis. En las fotografías podéis ver a Eduard Toda en la cubierta del Bulak, haciéndose una foto con el material extraído de la cámara funeraria, en este caso una silla. Él parecía que estaba contento y orgulloso de ese momento. Tiene un ataúd que está cubierto al lado, si pueden intuir la forma, y luego pues, un ejemplo de este muro oeste de la cámara funeraria con fotografías de fragmentos que tomó junto a Hermann Insinger. ¿Cómo podemos explicar esta idea de
Toda como experto en trabajo de campo. Pues, en realidad como se imaginan, no tiene una causa única. Como en los casos previos, la autopresentación de Toda, lo que él dice en sus textos, influye. Porque él a menudo menciona en sus textos los descubrimientos de los egiptólogos, los descubrimientos arqueológicos, se presenta en contacto directo con esos yacimientos. Por ejemplo, en A través del Egipto dice que asistió al descubrimiento de un sepulcro hallado junto a la Gran Pirámide, aunque aporta una descripción que no nos permite identificar a qué hallazgo se refiere. Creo que es esa misma situación en la que decía Miguel Ángel que él no podía leer las inscripciones a causa del polvo. Creo que es justo ese pasaje. Pero en el caso concreto de Senetjem es importante señalar que Toda nunca se presentó como el descubridor o el responsable de los trabajos en la tumba. Él deja claro que el listado fue encargado por Maspero y al final de la publicación él señala que esto ha sido posible por la cooperación de Urban Burian en la colación e interpretación de los textos. Estas son sus palabras literales. Por tanto, lo que tenemos con la publicación de Sonnotem es este trabajo colaborativo, elaboración del listado, fotografía con la que en realidad la técnica es de Jan Hermann Insinger y él colabora. A partir de esas fotos, José Riudavets elabora los dibujos que aparecerán en la publicación y, importantísima, la lectura de todos los textos de las paredes y los techos realizada por Urban Burian. Por tanto, pues un trabajo conjunto. Sin embargo, en el siglo XX se le atribuye una gran responsabilidad, y esto con respecto a la publicación de esta obra, porque hoy en día generalmente el responsable de un hallazgo o de una excavación es el que publica o coordina los resultados del trabajo. Pero en este caso sabemos que esto no era así. Los descubridores habían sido los Gurnawis, el responsable de la apertura de los trabajos era Gastón Maspero, que estaba presente. Él tomó sus notas, copió partes de los textos, hizo pequeños dibujos de las figuras y estas notas son accesibles, están digitalizadas por la Biblioteca Nacional de Francia en la sección de manuscritos, pero Maspero decidió no publicar este hallazgo. Toda se comprometió, otros miembros del service estaban ocupados con otros trabajos y ante esto cabe pensar, ¿es que Maspero ignoró este descubrimiento, que era muy inusual? En absoluto, en absoluto. Él en realidad se volcó en un estudio de un objeto concreto que se encontró en la cámara funeraria, que es el objeto que pueden ver en la pantalla. Es este ostracón, que está partido, pero es un ostracón con el comienzo de la narración del Sinué. Que esto lo reconoció rápidamente y se dio cuenta de la importancia, empezó a estudiarlo y esto se materializaría unos años después en la publicación Les Mémoires de Sinué, ¿no? Que incluye este fragmento, pero también los otros fragmentos de la narración que se conservan. La exposición se ha centrado en un aspecto de la actividad de Toda, del que apenas se ha escrito, que es el proceso de la formación de su colección egipcia. Ese coleccionismo que toma protagonismo tanto en el título como en la propia muestra. Aquí, por tanto, como apenas se ha escrito sobre ese aspecto, no hay una opinión genérica, específica, para que nosotros pretendamos contrastar o plantear algo diferente, o sí la hay. En el curso mismo de la exposición, un artículo en un periódico ha acusado a la institución y a los comisarios de de blanquear el expolio en Egipto. Ha sido un caso aislado, pero todos somos conscientes de que cuando alguien visita el Museo Británico, el Museo del Louvre, la expresión común, popular, es ¿cuánto han robado? Pero en realidad, si esas piezas estuvieran robadas, el gobierno egipcio ya las habría pedido. Está pidiendo la cabeza de Nefertiti por una razón, claro. Esa sí que salió de manera no clara, pero no el resto. Es verdad que es una cuestión muy, muy delicada. Nuestra perspectiva actual no es la misma que la del siglo XIX. Es evidente que incluso lo que vamos nosotros a expresar ahora no cabe duda que nuestro planteamiento es que el patrimonio egipcio tiene que estar en Egipto, igual que queremos que el patrimonio español esté en España. Eso es indudable. Pero estamos hablando del siglo XIX,
cuáles son las situaciones específicas y son cuestiones que hay que tener en cuenta. La formación del Egipto fue el segundo país del mundo que tuvo una legislación protectora de las antigüedades. El primero fue Grecia, por razones obvias, independencia, identificación nacional con las obras artísticas. Después Egipto desarrolló también, a imitación en parte de esa legislación, hubo un primer decreto muy poco práctico, el del 37, pero luego ya en cambio hubo otro, el del 1857, que es cuando se crea el Servicio de Antigüedades y se crea el Museo de Bulak, y en ese momento se prohíben nuevas excavaciones. Eso sí, quien tuviera permiso de excavación ya hasta ese momento puede seguir excavando, y puedes seguir excavando a título privado, por lo tanto lo que encuentres será privado, pero no se concede ninguna más. El sistema funcionó, Egipto estaba en la década de 1860 en una etapa de crecimiento con la creación del Canal de Suez y todo iba bien, pero con el despilfarro y la crisis que provocó la inauguración del Canal de Suez, la década de 1870 fue dramática. Los propios funcionarios no cobraban del Estado egipcio y mucha gente recurrió a buscar antigüedades como medio de sobrevivir, porque al mismo tiempo en esa década empezaron a viajar los viajeros de Thomas Cook. La compañía Thomas Cook organizó el turismo, un turismo exactamente igual que el actual, salvo que había menos gente y era más elitista, pero exactamente con las mismas condiciones que ahora. Y supuso realmente una situación, un destrozo generalizado de yacimientos, un saqueo de yacimientos, y cuando murió Mariette, una de las primeras actuaciones de Gastón Maspero en 1881, un poquito antes de que llegase Toda, fue incentivar la llegada de misiones académicas para que excavaran en Egipto y que contrataran a aquellas personas que podrían encontrar en el trabajo arqueológico una forma de sobrevivir sin tener que saquear. Para favorecer más esos trabajos se instituyó el partage, es decir, la mitad de los objetos que salen en una excavación, excluyendo los excepcionales, excluyendo la cabeza de Nefertiti, por ejemplo, porque es excepcional, eso no debería haber entrado en el partage, por poner un ejemplo muy conocido. La mitad quedaba en Egipto y la otra mitad quedaba para quien hubiese patrocinado la excavación, la institución, el museo o, en algunas ocasiones, mecenas privados. Eso suponía que había antigüedades a discreción, con un volumen relativamente numeroso, y eso implicaba la existencia también de anticuarios en el propio Egipto. Esto que ven aquí, los puntos que ven en color rosa, son la ubicación de los anticuarios en torno al jardín de Ezbekia en el Cairo. No son todos los anticuarios del Cairo, son solo los de este barrio. Y es además, junto al jardín de Ezbekia, uno de estas manzanas es el New Hotel, que es donde se alojaba Eduard Toda, de manera que su acceso a anticuarios era directo, no tenía ninguna dificultad. Es verdad que el propio Servicio de Antigüedades sintió que aquello se les podía escapar de las manos y decidieron dar un paso más adelante, que algunos egiptólogos en ese mismo momento ya criticaban, que fue convertirse ellos mismos en anticuarios. Desde 1884, el año que Toda llegó a Egipto, el Servicio de Antigüedades vendía antigüedades en el propio museo. Y no conservamos, estos son tiendas de anticuario en los hoteles, en el museo de Tahrir en el de Bulak, hubo un lugar, en los primeros años se encargaba Emil Brooks y justamente buen amigo de Toda, y estaba menos reglado, pero ya a partir del traslado del Museo a Giza ya tenía su sala específica, y este es el Museo de Tahrir, el que todo el mundo ha visitado, el que todavía sigue siendo el museo central del Cairo, aunque ya por solo unas semanas había una sala específica para vender antigüedades. El Servicio de Antigüedades las vendía dobles, los llamaban copias, y son piezas, cuando haces una excavación pueden salir 4 juegos de Usheptis, son 1.200 piezas de repente, pues vendían un pequeño porcentaje
mayor o menor. Y, de hecho, en gran medida, esa venta es la que permitió sobrevivir al Servicio de Antigüedades en esa situación de crisis. En las cartas de Gastón Maspero a su esposa, cuando se descubre la tumba de Senegem, le dice: vamos a vender una parte de la colección, por eso aquí está la caja de Eusebius de Habernet, porque el Servicio de Antigüedades puso a la venta una parte de la colección y Maspero incluso dice: con esto podremos terminar de limpiar la pirámide, la esfinge de Giza. De manera que era la forma de poder cubrir las necesidades que tenía el Servicio de Antigüedades. Hoy nos puede parecer extraño, pero las piezas salían con legalidad. E incluso el Servicio de Antigüedades tenía un control de fronteras. Sabemos, por ejemplo, creo que Amelia Edwards no consiguió sacar las piezas que había comprado porque se las localizó el Servicio de Antigüedades en la frontera y no tenía un permiso de exportación. Era imprescindible tener un permiso de exportación para poder hacerlo. En el caso de ella, específicamente de Toda, no tenemos apenas información de cómo adquirió las piezas, no lo dicen sus diarios. Solo hay una carta en la que dice un amigo en mayo del 85: mi colección está creciendo, no te imaginas de qué manera, pero no dice más. De cualquier manera, era muy amigo de Emile Brooks. De hecho, había alquilado una casa en el jardín de Emile Brooks, que es quien se encargaba de la venta en el museo, con lo que indudablemente eso tuvo que favorecer su acceso a esas piezas. Cuando estábamos preparando la exposición, nos preguntábamos por qué hay un número tan alto de Eusebius de la Cachette Real. Pues esto nos lo explicaba al principio. No habíamos leído todavía los artículos sobre la sala de ventas del museo egipcio. Eso lo explica directamente. Los Ushabtis que tenemos de la Cachette Real, simplemente porque se los vendió el propio museo de Gulac, a través sin duda, de Emile Brooks, que era además quien los había descubierto. Para recopilar las ideas principales de la comunicación, en primer lugar, consideramos que Toda no era un viajero en sentido pleno, sino un diplomático en el contexto ordinario de finales del siglo XIX. Sí que fue un privilegiado que pudo visitar espacios que otros no eran capaces de ver, pero siempre en circuitos controlados. Además, después de su estancia en Egipto, sus desplazamientos se redujeron a Europa. Por otra parte, Toda no tenía conocimientos egiptológicos cuando se desplazó a Egipto, ni pudo formarse allí sobre esta disciplina. Él leyó bibliografía especializada, fundamentalmente de Maspero o de la biblioteca de Maspero, y adquirió nociones básicas de escritura jeroglífica, pero él mismo no era capaz de realizar traducciones. Considerando sus publicaciones periódicas, la intención de Toda de presentar un relato atractivo y envolvente, basado en su experiencia personal, pero incorporando elementos de la dramatización, dificulta hacer una interpretación objetiva de su estancia en Egipto y de las actividades que desarrolló allí. Por otra parte, la formación de la colección de Toda refleja cómo se adquirían las antigüedades en el Egipto de la época. Desde la perspectiva actual puede criticarse la legalidad vigente, pero era la ley que existía en aquel momento. Además, en esta comunicación no hemos hecho hincapié en ello, pero Toda ofreció la mayor parte de su colección en venta al Estado, por lo que en él existía un deseo de que las antigüedades se conservasen en una institución cultural pública. Finalmente, Toda fue un hábil documentalista y divulgador. En Egipto, su interés por la cultura y su compromiso le llevaron a involucrarse en documentación de antigüedades, y esto desembocó en la publicación de artículos y de varios libros. Sin embargo, al elaborar una gráfica con las publicaciones de Toda desde que empieza a escribir en el 67 hasta el año 89, que es el momento en el que él deja de publicar sobre Egipto, se puede observar lo siguiente. Hay gran cantidad de temas, no sé si se pueden leer bien los textos, pero las líneas representan la temática con respecto a los años de escritura y los números representan el número de publicaciones relativas a esa temática. Pues lo que podemos observar son distintos picos de interés. La línea verde representa las publicaciones de temática de la península ibérica. La línea roja representa las publicaciones del Extremo Oriente, con lo que vemos que coincide con su estancia en Oriente. Hay un pico muy grande y luego separan las publicaciones.
O, por ejemplo, las líneas azules, la línea azul clarito corresponde a Córcega y Cerdeña, que también coincide con su estancia. ¿Y qué pasa con la estancia en Egipto? La he retirado a propósito. Si la añadimos a esta gráfica, veis que se han introducido varias líneas naranjas, amarillas, también coincidiendo con la estancia en esos años 84, 85. Para que lo vean mejor, separándolas, lo que se observa es que ese pico de 29 publicaciones en realidad no corresponde a la egiptología, sino a publicaciones del Egipto contemporáneo. Son artículos, textos que él genera sobre el Egipto contemporáneo. La línea naranja corresponde a cuestiones de cultura egipcia también contemporánea. La verde a escrituras sobre las mezquitas del Cairo principalmente. Y solo la línea morada o color magenta corresponde a textos egiptológicos exclusivamente. Es verdad que esto incluye el libro A través del Egipto y la serie de estudios egiptológicos, pero pueden ver cómo la temática exclusivamente egiptológica es reducidísima. Por tanto, frente a la habitual denominación como egiptólogo, es decir, especialista en la civilización egipcia antigua y autor de publicaciones de esta temática, lo que cabría defender es su calificación como divulgador, pero no solo de Egipto, como se ha mostrado en la gráfica, sino de todas aquellas culturas y sociedades con las que Eduard Toda entró en contacto. Y ya está.